Hoy toca echarle un vistazo a una videoconsola para televisión o monitor, la GameStick Lite, que en AliExpress me ha costado 19 euros y pico. Tienes enlace de compra en la descripción. Vamos a ello. En primer lugar, decir que el pedido me llegó al cabo de 7 días, envuelto en un simple plástico y sin protección extra. La caja tiene un golpe en un extremo, el único que he encontrado. Así se ve el recipiente mostrando arriba el producto y con información clave sobre él. En una de las caras destacándose el mando de juegos y en otra algunas características relevantes como los 256 MB de DDR3 de SD RAM y los 128 MB de memoria flash. Al abrir la caja lo que nos vamos a encontrar es todo bien envuelto salvo la consola en sí, tal como puedes ver suelta en el espacio. Se ha incluido este cable para dar alimentación a la Datafrog mediante el puerto USB del monitor o tele que vayas a usar. Este cable de extensión HDMI lo usarás si por el grosor de la consola no puedes conectarla directamente a la entrada HDMI. Y no falta una guía de usuario en chino y en inglés con detalles técnicos del producto y cómo manejar su interfaz de usuario. Aquí tienes la consola con cuerpo de plástico en acabado mate de 37 gramos de peso, donde me hace gracia se indica 4K Ultra HD. A ver, los juegos que se pueden lanzar son de consolas clásicas con mucha menos resolución. En la base hay orificios de ventilación desde un lateral con acceso a la tarjeta de memoria de 64 GB de capacidad. En uno de los extremos queda el puerto micro USB para conectar el cable antes visto y dar alimentación, junto a él habiendo el dongle USB para la conexión inalámbrica de los mandos. Tras un capuchón se esconde la conexión HDMI. Y un último detalle, cuando agitas el producto se escucha algo moverse en su interior, como si no estuviera todo bien sujeto. Tras probarlo luego he podido comprobar que no afecta al funcionamiento. Vayamos ahora a fijarnos en el mando de control envuelto en plástico de burbujas. Está claro que es una copia del de PlayStation, pesa 129 gramos, pilas incluidas y es de plástico liso en acabado mate. Un accesorio sencillo sin pretensiones pero correcto teniendo en cuenta el precio de la consola. No vienen pilas en la caja AAA, así que deberás comprarlas. Los joysticks están debidamente engomados para evitar resbalones, los botones de plástico son bien clicables con un notable recorrido. Y lo mismo con la cruceta de plástico algo rugosa. Los botones Select, Modo y Start son de goma. Los gatillos traseros se pulsan fácil y traen un recorrido adecuado. Por cierto, en la caja vienen dos mandos, que para activar la conexión inalámbrica se requiere de pulsar sobre el botón Select. Verás parpadear sobre él un LED en color rojo. La GameStick Lite tarda unos 30 segundos en arrancar y llevarte a esta pantalla principal, tras lo cual agarraría el mando y pulsaría sobre el botón de Select para vincularlo de forma inalámbrica. De primeras tienes los juegos en una larguísima lista. El vendedor indica que son más de 10.000, pero yo he visto títulos repetidos y el mismo título para, en teoría, regiones distintas, así que la cifra no será real. La pestaña Classy es la que más importa porque puedes buscar tus juegos favoritos por consola, recreativas, NES, Super NES, Atari, Mega Drive, Game Boy Color y Game Boy Advance, así como PlayStation 1. En la pestaña Historia quedan los títulos a los que has jugado y fundamental la pestaña Favoritos para tener bien localizados los que a ti te importan. Dispones de un buscador aunque no es muy eficaz. En configuración cambia el idioma, el tono del sonido al manejarse por la interfaz y puedes reiniciar la consola. Antes de mostrarte algunos de los juegos probados quiero hablarte de mi experiencia. El sonido en algunos viene con crepiteos, con la Super NES por ejemplo con el Rey León y Donkey Kong Country 2, pero la imagen anda perfecta. Otros juegos han sido impracticables como Doom en Super NES y la saga Ridge Racer de la PS1. Es más, no recomiendo esta consola si la quieres para juegos de PlayStation. Estoy totalmente satisfecho con el mando, no se ha desconectado, me ha resultado cómodo de usar y al menos en la inmensa mayoría de los juegos al pulsar un botón o mover el joystick el personaje u objeto ha respondido de inmediato. En algunos títulos he tirado más de cruceta y en otros más de joystick. En cuanto a la calidad de imagen, en algunos se veía francamente bien, como por ejemplo Metal Slug, Street Fighter Alpha 3, el clásico juego Donkey Kong o Macross. Por otro lado, títulos de Game Boy como Castlevania Adventure o Batman están más pixelados, pero ya eso forma parte del encanto de la época. Eso sí, ahí he encontrado en falta el respetar el ratio de imagen original de la consola, que no es precisamente el apaisado.
¿Sabes una cosa buena que tiene la GameStick Lite? Pues cuando te canses de jugar pulsa al mismo tiempo los botones Select y Start, lo que te llevará a este menú desde el cual reanudar, reiniciar el juego, escapar al menú de inicio con todos los títulos y lo que te va a encantar, poder guardar la partida para continuarla más tarde. Los tiempos de carga de los juegos me parecen correctos, no esperes que sea algo instantáneo, lleva unos pocos segundos y si te digo la verdad lo mejor es usar una tele o monitor no muy grandes y estar a cierta distancia para obtener una imagen más satisfactoria. No son juegos de alta definición por mucho que en la caja se indique que es una máquina 4K Ultra HD. El mando no usa cable, lo que es toda una ventaja. La verdad es que estoy contento con esta videoconsola que se conecta directamente a la entrada HDMI de tu monitor o televisión. A nivel de experiencia, pues francamente bien. De hecho, el mando de juegos, aunque es muy sencillo, responde correctamente, no hay delay, o al menos en la inmensa mayoría de juegos probados, excepto aquellos que ya de por sí no iban bien. Y creo que pagar 19 euros y pico por este producto pues es más que justificable. Debo decir que yo no compraría la GameStick Lite si lo que quieres es jugar a títulos de PlayStation. Yo he probado la saga Ridge Racer y no ha ido bien. Y otros también que o iban muy lentos o estaban muy pixelados la imagen. La verdad es que no recomiendo la consola para PlayStation 1. Luego pues no había precargados los títulos de Super Mario de Nintendo y tampoco he encontrado cargados los títulos de la saga Sonic en Sega, en la Sega Mega Drive, por ejemplo. Luego yo he probado de copiar mis ROMs de esos juegos a la tarjeta microSD de la videoconsola y el sistema no ha reconocido los juegos, así que no he podido jugar. De hecho, en la publicidad, en la página del vendedor se indica que se pueden cargar juegos descargados de un repositorio, pero yo en mi caso no he podido. Me gustaría decirte también que a nivel de temperatura de funcionamiento, tras partidas de 1 hora y pico, estaba caliente la consola, pero nada que reprocharle, no hervía para nada. Una cosa que me ha encantado es el poder guardar partidas. Básico, yo qué sé, estás jugando, tienes que ir a comer y luego pues puedes continuar desde el mismo punto donde guardaste la partida. Puedes también establecer juegos favoritos para no tener que buscar cada vez el título. Y lo que a mí me ha sorprendido es que en los juegos de Game Boy no se mantuviera el ratio de imagen. Yo creo que es algo mejorable en esta máquina. No debería ser una imagen apaisada, a pesar de que muchos juegos que he probado, pues oye, son bastante jugables a pesar de la pixelación lógica del juego de la época y por, digamos, la pantalla, ¿no? que se utiliza, que es bastante más grande y con más resolución comparado con la máquina original. Me gustaría saber qué opinas de esta videoconsola y si usas una similar, que me cuentes un poco tu experiencia. Si te ha gustado este contenido, dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.